Habida cuenta de que nos han informado de que una ponencia no va a poder ser expuesta, no está el ponente, entonces la mesa decidió ser un poco más flexible en el tiempo para el resto de los ponentes, ¿verdad? Pueden hablar lo que quieran. Exacto, más flexible. Después sí, regularemos el tiempo en sala, 1 o 2 minutos, y después, por supuesto, la réplica de 2 o 3 minutos. Vemos cómo va a estar. Secretaría va a estar controlando con flexibilidad el tiempo. Bueno, y en primer lugar convocamos a Julia Galván y Agostina Migliorati, Inteligencia Artificial y el nuevo desafío del derecho societario. Está en el tomo 2, página 91. Ustedes se distribuyen el tiempo, ¿verdad? Sí. Hola, buen día a todos. Bueno, junto con la doctora Galván nos propusimos poner en agenda un desafío que constituye una realidad en el mundo. Estamos siendo partícipes de lo que es la cuarta revolución industrial, lo que presupone una desmaterialización del derecho. Y hoy en día, sin lugar a dudas, la inteligencia artificial es la tecnología más disruptiva y en conjunto con los algoritmos, el machine learning y la robótica, han sido capaces de desarrollar una capacidad que estaba exclusivamente reservada a lo que era el cerebro humano. Por lo cual podemos afirmar que la inteligencia artificial, como parte de lo que es el órgano de administración de las sociedades, es una realidad. Realidad que tiene muchos beneficios, como ser el procesamiento de datos, la minimización de riesgos, el conocimiento de la cartera de clientes, pero que al mismo tiempo presupone una cantidad de interrogantes que como operadores del derecho debemos dar respuesta. Para poder hacerlo, consideramos que tenemos que diferenciar entre lo que es la inteligencia artificial dura y la inteligencia artificial blanda. Cuando hablamos de lo que es la inteligencia artificial blanda, hacemos referencia a aquella que es unidisciplinaria, que necesita de la programación del hombre, de la asistencia, mientras que cuando hacemos referencia a la inteligencia artificial dura, es aquella que puede tomar decisiones como un hombre, es decir, se autoprograma y se autogestiona. Esto nos posiciona en dos contextos diferentes. El primero es, la primera incertidumbre que nos genera es, bueno, cuando un administrador utiliza la inteligencia artificial blanda y se sirve de la misma para tomar decisiones y se equivoca, ¿sobre quién pesa esa responsabilidad? Nosotros consideramos que la responsabilidad claramente está y persiste en cabeza del administrador, porque es este el que en última instancia es el que actúa, pero al mismo tiempo me permito pensar, ese administrador que tiene la inteligencia artificial en su poder y que la puede utilizar y no lo hace, ¿está actuando como un buen hombre de negocios y con la lealtad y la diligencia que la Ley General de Sociedades hoy nos exige? Y al mismo tiempo, por otro lado, teniendo en cuenta lo que es la inteligencia artificial dura, ¿es capaz esta de reemplazar la voluntad del administrador en el órgano de administración? ¿Es compatible este régimen con la Ley 19.550? También tenemos que tener en cuenta el tema de la responsabilidad. En el caso que el algoritmo efectivamente reemplace la voluntad del administrador, ¿cómo va a responder? ¿Quién va a responder? Bueno, han surgido diferentes posiciones a lo largo de estos años, pero hoy en día hay dos que son las más difundidas. La primera es la responsabilidad civil, es decir, persiste en cabeza del programador la responsabilidad. Otra, y es a la que nos animamos a pensar y los invitamos a pensar junto con nosotras, es, ¿puede la inteligencia artificial responder por sí misma? ¿Se le puede reconocer personalidad jurídica para así afrontar de manera personal el eventual daño que cause? Bueno, como conclusión de esta ponencia, en primer lugar queremos aclarar que somos conscientes de la actualidad del tema del que estamos hablando y también somos conscientes del incipiente desarrollo que tiene la inteligencia artificial hoy en día en nuestro país, pero a su vez tampoco podemos dejar de reconocer que lo que hace un par de años atrás nos parecía imposible, hoy es una realidad. Hoy podemos constituir sociedades online en algunas provincias en 24 horas, hoy podemos tokenizar acciones, hoy podemos acudir a una plataforma de crowdfunding, podemos llevar libros digitales con sistema blockchain y todo eso no lo pensábamos hace un par de años atrás. Entonces, un poco la intención de nuestra ponencia es invitarlos a reflexionar sobre esto. Nosotros consideramos que
muchas veces los operadores del derecho tenemos una mirada desconfiada de las nuevas maneras de hacer negocios. Eso nos lleva muchas veces a, en la búsqueda de la seguridad jurídica, acudir a normas y regular y caer en esta idea de que la regulación siempre trae de la mano seguridad jurídica. Consideramos que esa idea no estamos tan seguras de que sea así hoy en día. Creo que lo importante es generar fórmulas dinámicas que nos permitan propiciar la utilización de la innovación tecnológica y nos permitan propiciar las nuevas formas de hacer negocios y generar empleo y rentabilidad. Y en este sentido, creemos que hay 2 puntos clave frente a este desafío. En primer lugar, que es un desafío que no nos implica solamente aprender algo nuevo, sino también desaprender prácticas que están muy arraigadas. Y por otro lado, consideramos que nos falta fomentar la cultura de la tolerancia social con el fracaso individual. La implementación de las tecnologías, de las innovaciones tecnológicas en el ámbito empresarial requieren de eso. Hemos hablado un montón de veces del derecho de los administradores a fracasar. El doctor Vito ha hablado del derecho a fracasar sin sanción, que no es lo mismo que fracasar sin responsabilidad, y en eso estamos de acuerdo. Entonces creemos que, bueno, esas son 2 cuestiones que tenemos que apuntar. Como conclusión, lo que les proponemos, obviamente los invitamos a pensarlo, y lo que proponemos es, sí, busquemos seguridad jurídica, no estamos apoyando la desregulación total de absolutamente todo, queremos ser equilibrados, pero a su vez también echemos mano de las normas supletorias, démosle protagonismo a la autonomía de la voluntad, porque inevitablemente cuando la realidad se olvida del derecho, el derecho se olvida de la realidad. Así que, bueno, los invito a pensarlo y a debatirlo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nos consta que Ricardo Lucarelli y Mofo, la transformación tecnológica en los procesos societarios, el blockchain como instrumento de seguridad jurídica del futuro, no se encuentran, pero cumplimos con hacer el llamado. Es una ponencia que está en el tomo 2, página 105. Y ahora sí, llamamos a Rocío Niño, tokenización de acciones, tomo 2, página 109. Adelante con gusto. Gracias. ¿Acá está bien? ¿Se escucha bien? Bueno, buen día. Mi tema es la tokenización de acciones. Bueno, más cerca. Bueno, yo en realidad partí de la base de preguntarme si actualmente el registro papel, con el que contamos todavía en muchas de nuestras jurisdicciones, es verdaderamente un registro confiable, transparente y fidedigno de todas las transmisiones accionarias y básicamente de la vida que regula la transmisión de acciones en general. Bueno, mi trabajo arranca por ahí y considero que la tokenización de acciones puede ser una solución a muchos de los problemas que plantea actualmente el formato de registro papel, como una innovación y como una forma más económica, reduciendo los costos de transacción, automatizando procesos que va a mejorar de forma exponencial el régimen de transmisión de acciones. La tokenización de acciones básicamente y en líneas generales es la representación digital de un activo que puede ser básicamente cualquier cosa, puede ser una cosa corpórea o digital que mediante herramientas de programación se representan en un libro mayor digital, que básicamente este libro mayor digital es la blockchain. Su principal característica es justamente esto, que es imposible de modificarla, de adulterarla, de suprimirla. Nos permite identificar en todo tiempo, en todo momento, quiénes son verdaderamente los tenedores de esos tokens, los accionistas, en qué momento se transmitieron, cuáles son los derechos que poseen, etc. Estas herramientas de programación, que básicamente es un smart contract o contratos inteligentes también llamados, no son técnicamente contratos como los conocemos con la teoría general de los contratos, sino que básicamente son protocolos que automatizan procesos en los cuales yo podría, por ejemplo, establecer cualquier cosa, pactos de mando, de bloqueo, régimen de limitación de transferibilidad de las acciones, establecer, por ejemplo, el consenso de determinados tenedores de tokens, X cantidad, limitarlas en cierto tiempo, en cantidades, en tiempos, etcétera. O sea, los límites prácticamente no existen. Frente a todo este mundo nuevo, cabe preguntarse si es posible hacerlo en la República Argentina. Yo considero que sí, principalmente porque no tenemos una norma específica que prohíba o que nos mande a hacerlo de una determinada forma. La emisión de acciones en la Ley General de Sociedades y en el Código Civil y Comercial no está regulada de manera formal, no hay que hacerlo por escrito y tampoco hay que hacerlo bajo una forma específica en formato papel. Sumado a esto, aprendemos una nueva noción de documento que ya se viene trabajando desde la Ley de Firma Digital y Documento Electrónico. El documento no necesariamente tiene que estar contenido en un soporte papel, puede estar en formato digital, electrónico,
Y la forma escrita no solamente es la grafía tradicional que conocemos, también puede ser a través de medios electrónicos, incluso aunque exijan medios técnicos, que sería el caso del contrato inteligente que está programado en un lenguaje específico. Sumado a esto también es importante tener en cuenta que la forma de transferir las acciones también cumple con el requisito de firma electrónica, porque la llave privada que yo tengo para acceder a mis tokens es una firma digital electrónica. Podríamos discutir un poco ahí si es digital o si es electrónica, pero tiene sin dudas requisitos de auditabilidad sobre ella. Yendo un poco más allá, la Ley General de Sociedades en su artículo 61 nos permite prescindir de las formalidades de llevado de los libros y llevar nuestros libros en registros digitales. Y en idéntico sentido lo hace el Código Civil y Comercial de la Nación. También cumple con todos los requisitos del 323, que nos exige que sea una forma que no se pueda adulterar, que no se puedan suprimir, mucho mejor y más confiable que el registro papel. Quienes ejercemos habitualmente la profesión podríamos todos acordar en que el libro de registro papel no es garantía de trazabilidad ni autenticidad de los registros que allí en él se insertan. Esto es un poco mi idea y proponer la tokenización como una forma de cumplimiento de todos los fines y principios que no solamente persigue la Ley General de Sociedades con la ley de circulación actual que tiene los títulos valores. La desmaterialización es una realidad que no es nueva, Alegría ya lo decía en 1988, esto es algo que ya está presente, no es algo nuevo, ya sea que lo veamos como una forma nueva de desmaterialización o de titulización, es una investidura técnica formal que podrá estar dada por la informática, perfectamente trazable y posible, y que va a cumplir verdaderamente con todas las normas que pretendemos cumplir y principios antilavado, anticorrupción, identificar titularidad sobre las acciones, regular derechos y, bueno, principalmente también hacer negocios. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Convocamos seguidamente a Esteban Ortiz Mena, muy bien, que viene con dos ponencias. En primer término, la necesidad de regular la inteligencia artificial, tomo 2, página 115, y luego la tendencia a simplificar el derecho societario, tomo 2, página 121. Doctor. Muchísimas gracias y buenos días con todos. Yo lo que voy a hacer, con permiso de ustedes, es voy a unificar las dos ponencias para tener una línea de Ecuador. Muy bien. Lo iba a hacer en un momento. Para poder tener un solo hilo conductor y empatar la ponencia, que además tiene mucha relación con lo que hemos escuchado. Primero, si bien el título de la ponencia es simplificar el derecho, la primera pregunta, yo traigo muchas preguntas, porque además tampoco, como no conozco el derecho local ni la particularidad de la ley, yo lo que hago es, voy a hablar en temas más abiertos y más generales. Y esto me trae acá a estos foros a traer preguntas, a traer inquietudes, a pensar en el derecho y nuevas formas de derecho. Y la primera es, ¿queremos nosotros que un derecho societario sea el derecho para constituir compañías? ¿Queremos que el Estado se involucre en nuestras actividades empresariales? Evidentemente, yo creo que no, pero dejo planteada la pregunta. Porque el derecho empresarial y el derecho societario han estado siempre ahí de la mano para ir regulando. Y en realidad, hoy por hoy las empresas son estos centros de imputaciones, de imputación financiera, que no difieren en absoluto de la primera compañía anónima en 1600, la Compañía de las Indias Orientales. Yo no encuentro diferencia a Apple. No sé si ustedes habrán visto la famosa foto del garaje donde salen todas las compañías tecnológicas hoy en día. En 1600 las compañías de las Indias Orientales hacían lo mismo, le decían, mire señor rey, por favor deme plata porque quiero ir a colonizar otras tierras. ¿Y qué hace Amazon o qué hizo Steve Jobs? Más o menos lo mismo, deme plata porque quiero revolucionar el mundo. No con esas palabras, pero nos damos cuenta que esa es la conclusión de lo que ha sucedido hoy por hoy. Y a la larga eso es lo que buscas una herramienta que te permita continuar o conquistando el mundo con barcos o conquistando el mundo con tecnología. Es decir, generas necesidades en la sociedad o el desarrollo de tu empresa. Claro, estamos hablando de ejemplos icónicos, Apple, Amazon, IBM creo, en fin. Pero también sirve para la tienda de la esquina, también sirve para las pequeñas empresas. Entonces, lo primero que tenemos que entender o lo primero que tenemos que buscar
es, o encontrar, es cuál es la necesidad. Y aquí estoy hablando desde la óptica del derecho. ¿Cuál es la necesidad que tiene el mercado para poder yo o regular o desregular? Porque modernizar no significa desregular. Simplificar no significa la anarquía. No, no. Lo que tenemos que hacer es entender cuáles son las necesidades. Y aquí pongo un ejemplo de lo que pasó con las SAS en Ecuador. Ahí menciono mi nacionalidad. Nosotros, por ejemplo, además de otras particularidades, vimos después con los datos que las SAS, el 60% de las SAS hoy en día son unipersonales. Entonces, ¿qué sucedía? Había una presión del mercado por tener compañías unipersonales y no centrarnos en discusiones etéreas, anacrónicas y aburridas de que es que el contrato de sociedad son 2 o más. Eso ya no existe en el mundo, ya está superado. La vanguardia en el derecho societario es otra. Entonces, evidentemente, tenemos que encontrar cuáles son las necesidades. En el Ecuador, el ejemplo concreto son las SAS. Después, yo creo que tenemos que encontrar cuáles son los casos de éxito en otros lugares, porque el mercado es lo mismo, la compraventa es idéntica en Argentina, en Ecuador, en China, que es comunista o dice que es comunista. Entonces, la compraventa, este intercambio, claro, son las mismas estructuras. Las compañías, cuando hablamos de sociedades anónimas o sociedades por acciones, simplificadas o no, con las particularidades y los matices propios de cada localidad, evidentemente nos entendemos, sabemos de qué se trata, sabemos que es una compañía, porque ahora hablar de una compañía como esta en Tele, ya es como ir llover, es algo muy común, es algo tan común como cualquier cosa que pasa en el camino y evidentemente como el paisaje, y evidentemente eso nos une, nos identifica. Entonces, sobre la base de eso, ¿cuáles son los casos de éxito en otros lugares? Y eso me trae al punto donde voy a empatar con la siguiente ponencia, y es la parte de la tecnología. Tenemos también que entender y que ver, para poder simplificar el derecho, también encontrar qué avances tecnológicos existen hoy por hoy, porque evidentemente el mundo, la realidad supera el derecho. El mundo tiene un avance y un empuje que yo no creo que estamos en la cuarta, estamos creo que en la quinta ya revolución tecnológica con la inteligencia artificial. Hoy por hoy tenemos que plantearnos si efectivamente los algoritmos necesitan una regulación o pueden ser parte de un directorio, como ya existe en Taiwán con Deep Knowledge, no sé cuánto, Ventures, que ya nombró a un algoritmo como parte de su directorio. O la compañía Tieto, que le nombró a Alicia T, esto está en el internet, Alicia T como parte de su administración. O los de Arabia Saudita, que le dieron la ciudadanía saudí a un robot, a Sofía. Entonces, claro, hay soluciones tecnológicas inclusive que ya nos superan. Entonces, este robot podría abrir una cuenta corriente en un banco. Sí, tiene cédula, pasaporte, puede viajar. Sí, un robot puede participar de una junta de accionistas, por supuesto, porque el requisito para ser accionista es tener capacidad, básicamente, entre otras particularidades. Entonces, vean ustedes cómo un robot ya puede. Seguramente no le afiliaremos a la seguridad social, quizás a un mecánico, pero evidentemente el robot como tal va a tener, y esa es la discusión hoy en día. Entonces, y después viene tecnología blockchain en Ecuador o la tokenización. Ya en Ecuador nosotros ya adoptamos e incluimos en nuestra norma la posibilidad de hacerlo, y la digitalización de los libros sociales y contables que entiendo tienen aquí, pero nosotros para todo el ámbito societario. Entonces son cosas que para mí no tienen hoy por hoy una respuesta. No sé qué decirles más allá del planteamiento y del debate que podríamos nosotros tener y enriquecernos con las ideas que todos tenemos que aportar. Pero lo que sí es importante y lo que sí es fundamental es empezar a debatir y empezar a conocer que estas cosas existen, porque no podemos quedarnos en la discusión anacrónica o vieja del capital o del objeto social o de cuando ya en otros países se ha superado hace 70 años. O si existe esa necesidad, perfecto, pero dividamos las necesidades, porque también creo que no toda la legislación es para las grandes empresas o las pequeñas o las medianas. Cada una tendrá una particularidad. Y ayer ya lo mencionaba. ¿Y qué pasa si tenemos empresas, no compañías, empresas sin estatuto? Porque quizás unas
tengan la necesidad de contar con simplemente una estructura para poder hacer negocios. Si igual soy unipersonal, si igual soy yo el administrador, ¿por qué necesito una asamblea que igual no tengo a quién convocar si soy yo el mismo, la persona que me convoco? O sea, son cosas que creo que debemos discutir y que debemos sobre todo empezar a pensar en las necesidades propias, vuelvo a lo que decía hace un momento, las necesidades propias del mercado y evidentemente también lo que ha funcionado en otros lugares, sin descuidar la protecciones básicas, la responsabilidad, como mencionaba alguien, conflictos de intereses, deberes fiduciarios de los administradores. Es lógico, eso es, desde luego que tenemos que seguir pensando, pero quizás armar un gobierno corporativo, quizás solo para las grandes, para las abiertas, para las públicas, quizás hablar de directorio, quizás no para las pequeñas. Entonces, dar matices también dependiendo de las particularidades y desde luego apoyarnos en lo que hoy por hoy viene, que es la tecnología. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y la participación y presencia suya también le hace honor a que este también es un congreso iberoamericano, ¿no? Así que bienvenido. Entonces. Muy bien, convocamos entonces ahora a Micaela Preinl. Micaela Preinl. Registro único de sociedades mediante la aplicación de tecnología blockchain. Tomo 2, página 131. No está. Bueno. Entonces, damos por terminada la primera etapa y entonces abrimos a la sala las intervenciones. Por favor, indicar el nombre, así tomamos nota por secretaría. Con respecto a las intervenciones, para los que no pudieron llegar a las primeras palabras del presidente de la mesa, dado el tiempo que disponemos y la importancia de los temas, los que intervengan pueden, no los vamos a limitar en el tiempo para nada, salvo que se vayan demasiado lejos, ¿no? Porque, así que les anunciamos esto para que tengan libertad de acción de intervenir y de intercambiar con los que han expuesto también los temas recién. Gracias, señor vicepresidente. Sí, vamos a ser flexibles en la intervención y después en la réplica. El doctor Lapique, por allí. Pérez Walde. Muy bien. Bueno, perfecto. Largamos. Yo quería hacer alguna referencia a la tokenización de acciones, porque creo que tenemos que diferenciar lo que es una emisión privada y lo que es una emisión pública y cómo puede ser útil la tokenización. Desde el punto de vista cultural y de costos, yo creo que tokenizar en empresas privadas y decirle al accionista hoy, yo pienso en mis clientes en mucho, te voy a sustituir el papel por un token, va a ser un problema. Tal vez no en empresas con emprendedores, gente más joven, pero hoy pasar en una emisión privada a la tokenización con los costos y el cambio cultural que implica, no creo que sea sencillo. Y en la emisión pública hay que ver hasta dónde las normas lo permiten. En el caso de Uruguay, se exige una entidad registrante para la emisión de este tipo de valor. Y tenemos un proyecto del Banco Central que está previendo justo una modificación de la norma para permitir que la emisión pueda ser a través de un registro descentralizado. Y lo otro creo que es importante tener en cuenta en ambos casos es que la acción no solo da el derecho a la utilidad y no solo estamos ante un negocio de emisión y transferencia, hay toda una serie de negocios conexos, como puede ser la cancelación de los títulos en caso de un reintegro, la pérdida o sustracción, cuando se deposita, cuando se prenda, y hay que ver bien cómo se instrumenta la regulación para que estos negocios puedan ser fáciles y prácticos cuando estamos ante tokens y no ante títulos físicos. Muy bien. Carolina. Estábamos buscando algo en la ley acá. Bueno, en primer lugar, te felicito, Rocío. La verdad que nos encantó la ponencia, más allá de que tenemos algunas disquisiciones de orden jurídico para hacer.
pero está muy bien, creo que la propuesta es buenísima, me parece que el camino es ese. El camino como propuesta alternativa, no me parece, el doctor hacía una referencia de culturalmente va a ser muy difícil llevar a nuestros clientes hacia ahí. Por supuesto, yo tengo clientes que no se les cruzaría jamás por la cabeza esto, pero sí me parece que para aquellos emprendedores nuevos y demás, podemos tener un esquema de sociedades que funcionen de una manera totalmente distinta a lo que es nuestras sociedades tradicionales, a lo que son nuestras sociedades tradicionales, y me parece que durante algún tiempo todo esto va a convivir. Así que te felicito, me encanta la idea. Después hay algunas cuestiones como que eso sea posible hoy en el marco regulatorio que tenemos, me parece forzado, me encanta forzar la ley, pero me parece muy forzado en este caso, me parece que no es posible a través de la tokenización, y lo charlábamos acá con las colegas, cumplir con los requisitos de las acciones, con los requisitos que la ley de sociedades tiene hoy. En relación al tema de los registros, entiendo que vos te referías cuando decías que es posible a los registros magnéticos o electrónicos que permite el Código Civil y Comercial de la Nación, que dice que sí, y que los libros de actas tienen que cumplir, o los libros societarios tienen que cumplir con las formalidades de los libros de comercio. Lo que pasa es que eso no es tan sencillo y requiere de la autorización del registro de cada jurisdicción, y para que esa autorización la confieran, en realidad vos tenés que tener una certificación de que es igual lo que vos vas a llevar a nivel electrónico y magnético que lo que llevarías en los libros físicos. Entonces, me da la impresión que todavía no estamos en condiciones de cumplir cabalmente con las normas. Lo que sí creo y estoy en línea con tu ponencia, lo que hay que tomar son estos instrumentos como instrumentos para incorporar en la ley como algo posible. Las herramientas de la tecnología hay que incorporarlas porque si no, y lo decían las chicas al principio, la ley no tiene nada que ver con la realidad, con lo cual la realidad va a seguir otros caminos que la ley no acompaña. Nada más, gracias. Hola, hola. ¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, bárbaro, me encanta la temática, me encantan las ponencias y cómo las han expuesto, las chicas de Rosario. Rocío, que ya en Mendoza la tratamos en una preparatoria, esta ponencia, y voy a hacer el mismo comentario que hice en esa oportunidad. Me parece, y por ahí con algunos matices y alguna pregunta para Rocío, me parece que sí estamos frente a smart contract, pero a smart contract plurilaterales, diría yo, que es un poco lo que trae las DAO y también nos trae la tokenización de las acciones en sí. No sé si cuando hablamos de tokenización, porque por ahí he escuchado a quienes me precedieron en la palabra, hacer referencia, denle en agua por favor porque se va a morir. Me parece los que me precedieron que decían que no estamos preparados para. A ver, ¿qué diferencia hay entre las acciones escriturales cuando el registro es llevado de manera digital y ese digital puede ser montado sobre la base del blockchain con esto de la tokenización como ella lo plantea? Me parece que calza perfectamente, o sea que no es para rasgarnos tanto las vestiduras. Y además de eso, de todas las ventajas que ella marcó, señores, es una forma también de dar seguridad jurídica. Es una forma, por ejemplo, de poder embargar una acción. Hoy hay que ser mago para poder embargar una acción en un libro de registro de acciones que está escondido abajo del colchón. O sea, no hay forma. Entonces, creo que esta posibilidad de esta digitalización lo permite sin que necesariamente estemos frente a una DAO. Ya es otra cosa, es otra escala, diría yo, cuando hablamos de las DAO o de las DAX. Y esto atado al artículo 75 del Código Civil y Comercial de la Nación respecto del domicilio electrónico, domicilio especial electrónico que hoy tenemos, también nos permite no solo la tokenización, sino inclusive la convocatoria a las asambleas a través de la notificación a ese domicilio electrónico, todo montado sobre esta blockchain. Así que dejo esa inquietud respecto
de las escriturales y me parece que calzan perfectamente. Respecto a lo de Esteban Ortiz, me parece bárbaro lo que plantea, lo que propone. El otro día nos contaba del costo cero que tiene una SAS en Ecuador, pero cuando dice cero es que no paga ni tasa siquiera, es cero. O sea, cero es cero. Realmente es impresionante ese desarrollo. ¿Qué es lo que creo que ha cambiado en esto? El comercio siempre lo hemos estudiado sobre la base de la intermediación en los cambios. De eso se trata. Esa intermediación en los cambios, creo que la blockchain en gran medida y también la inteligencia artificial es la que ha producido un gran cambio en esa intermediación en los cambios. A tal punto que en primer lugar lo ha hecho de orden mundial. Se acabaron las fronteras para este comercio, lo que genera jurídicamente una serie de interrogantes y de preguntas que tenemos que tratar de resolver. Y lo mismo pasa también con la inteligencia artificial. En Mendoza, las jornadas de derecho civil, días atrás, se hablaba no del sujeto de derecho, de los robots, lo que hacía referencia Esteban al robot Sofía, por ejemplo, pero sí de la singularidad tecnológica. O sea, tenemos una relación con una máquina donde establecemos esa relación sobre la base de que existe una singularidad tecnológica. Creo que todo esto ha generado un cambio en el hombre, ha generado un cambio en el comportamiento del hombre y me animaría a decir inclusive que esto también genera un nuevo orden público. Creo que desde ahí tenemos que analizarlo. Ya el orden público no es el que era hace 50 años atrás. Por eso cuando criticamos, o no criticamos, o hacemos referencia a la Ley General de Sociedades, que tiene 50 años, cumple este año, con su antigüedad, evidentemente no puede sernos útil porque lo que cambió es la forma de hacer negocios, de esta intermediación en los cambios, como consecuencia del cambio de ese hombre y en consecuencia del orden público. Nada más que eso. Perfecto, gracias. Adelante. Bueno, sigo. Qué difícil hablar después de Pérez Walde y después de tan excelentes exposiciones y temas tan modernos. Así que muchas gracias por traerlos a la luz en el Congreso de Derecho Societario. Yo destaco una línea entre lo que todos ustedes presentan. Quiero hacer una especie de comentario genérico. Ya hoy existen los mecanismos de transmisión de sociedades a través de registros en cajas de valores para las empresas públicas. Funcionan excelentemente bien, están absolutamente probados y el siguiente paso es la tokenización. Se está trabajando ya en eso en los mercados de valores, en muchos en el mundo ya funcionan de esa manera y en la Argentina también lo están preparando. Si esto se puede hacer en empresas que cotizan y mueven cientos de miles de acciones y de títulos y de derechos y de gravámenes y demás que se registran diariamente en empresas cotizantes, tanto más es posible hacer en empresas privadas. Privadas me refiero a las no cotizantes, para sacarnos de la terminología público-privada del Estado y de lo privado. Eso es absolutamente posible. Eso va a generar, también lo dijo Pérez Walde, certeza jurídica. Vamos a evitar todas estas situaciones en las cuales un día el accionista es accionista, al día siguiente no es porque no está registrado, porque el libro estaba abajo de la cama, porque un montón de cuestiones. Tenemos trazabilidad en los sistemas de tokenización. Son mecanismos que, según se dice, dan una máxima seguridad. Y esto hace al tráfico jurídico, genera la posibilidad de mayor credibilidad en los consumidores, en las contrapartes contractuales de las sociedades. Y me parece que es todo un gran avance al cual el mundo nos lleva. Argentina no puede quedarse atrás y tiene que seguir el camino de los países y además de las organizaciones internacionales como la OCDE, como las Naciones Unidas, que están propugnando estos avances de manera y reconociendo la existencia de estas situaciones. Así que, bueno, felicitaciones a todas por las ponencias, a todos, y a seguir adelante. Muchas gracias. Bueno, tercera etapa, la réplica. Julia, Agostina, no sé si... Ah, perdón. Perdón. Hola, buen día. Hola, buen día, ¿me oyen? Sí. ¿Así?
Bueno, solamente coincido, felicito a las ponencias también, excelente, y recojo lo último que decía el doctor hablando de las perspectivas de lo que es el sistema de blockchain. Coincido y es a lo que vamos. Voy a hacer referencia a dos cosas, que es el proyecto de reglamento para el mercado de activos virtuales de Europa, que tiende a la incorporación paulatina como única forma el sistema de registro distribuido. Eso en primer lugar. Y lo otro que hacían mención en cuanto a las características de valor escritural que tienen los activos virtuales. Y eso es efectivamente así. Ahora, en Uruguay, el legislador, en este momento hay un proyecto de ley que modifica el concepto de valor escritural, incorporando aquellos que se emitan mediante un sistema de registro distribuido o similares. O sea, necesariamente hubo o hay de incorporar un cambio en la legislación para definirlo, pero con la incorporación de ese sistema para darle, digamos, un marco para lo que es este sistema. Simplemente era que quería acotar esas dos cosas que ya están. ¿Ah? Muchas gracias, Alicia. Hacemos la réplica. Julia, Agustina, con mucho gusto. Sí, un breve comentario nada más en relación a lo que decía el doctor Pérez Walde también. Pensar que los 50 años que pasaron desde la sanción de la Ley General de Sociedades a hoy, la velocidad con la que cambiaron las cosas. De acá a 50 años va a ser imposible estar detrás de eso, modificándolo todo el tiempo. Por eso también la propuesta que traemos nosotros es como repensar un poco eso y buscar las fórmulas que no impliquen inseguridad jurídica, no estamos hablando de eso, pero sí buscar fórmulas que sean flexibles. No podemos cambiar la norma todo el tiempo y llegar siempre tarde y en todos los congresos hablar de cosas que ya pasaron y que pasan en otros lugares del mundo y que lamentablemente acá siempre llegan retrasadas. Entonces, un poco esa es la propuesta. Mi papá, que es abogado y fue mi profesor, siempre decía que la oportunidad tiene pelos en la frente y es pelada por detrás. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de debatirlo y de discutirlo y bueno, les agradezco por sumarse al debate. Bueno, adelante, cómo no. Sí, así si me seguimos permite, la como misma línea. le han mencionado a Julia, más bien para cerrar con ella. Yo simplemente quiero decir una cosa con respecto a lo que se mencionó hace poco y yo les digo a mis alumnos que ya tienen que olvidarse de la pirámide kelseniana en Ecuador, porque por encima de la pirámide kelseniana está firmar con biromen de azul, porque uno va a un cheque y que está firmado con negro no sirve, no le pago. Entonces es más importante que la Constitución, y la segunda es las declaraciones juramentadas. Con eso se soluciona absolutamente todo en Ecuador. Después viene la Constitución, las leyes, los reglamentos. ¿A qué voy con esto? Es difícil el cambio. Es difícil el cambio, es difícil lo que estamos nosotros ahora planteando, por supuesto, porque estamos acostumbrados en una sociedad, la ecuatoriana al menos, y entiendo que es muy parecida a pues los países latinoamericanos, somos todos muy parecidos con varios matices, desde luego. No le tenemos a Messi, pero en todo caso, es un pequeño detalle. Sí. En todo caso, es difícil el cambio y es una cuestión también cultural. Nosotros queremos ir a pagar la luz todavía con la planilla, que además tenemos que recibir la planilla, ya no es por correo, no, que tengo que recibir, ir al banco, me pongan el sello, hacer una cola de 2 horas, que me pongan no sé qué, pagar con... Entonces eso ya, un clic, o sea, un débito. Entonces, lo mismo pasa con la tokenización y ahora ya te cedo para que te explayes, pero también hay una cuestión, en Ecuador las cotizantes ya tienen sus acciones desmaterializadas. Alguien les preguntó, ¿para qué? No hay que preguntar. O sea, solo hay que a la larga establecer una regulación que tenga sentido y simplemente decirles desde mañana las acciones están desmaterializadas. Y la tokenización sirve, bueno, para tener el soporte o para darles una opción a través del blockchain y la utilización de la nueva tecnología. Punto. Pero está mencionada en la norma. Entonces, ahora de momento es opcional. Pero sin duda, lo importante o lo interesante es tener la posibilidad de
empezar a utilizar este tipo de elementos y sobre todo dar el sustento jurídico, la base legal para que se pueda realizar y sobre todo tenga efectos, porque a veces no tienen estos efectos o los efectos deseados. Y volvemos a firmar con la virómina azul. O sea, si yo no entiendo en qué consiste o si el funcionario público o el privado, lo que sea, no quiere, cuando no hay voluntad, no hay voluntad. Entonces, si no quiere dar paso, no va a dar paso. Si no quiere abrir la cabeza, abrir la mente, pues no lo va a hacer. Nosotros hemos pasado por un proceso de reforma revolucionario en realidad para Ecuador y los resultados hasta ahora pues, son buenos. Entonces, creo que eso es importante dejarlo sentado. Muchas gracias. Rocío, con mucho gusto, te escuchamos. Gracias. Bueno, primero que nada, me pone muy feliz que haya surgido como el debate. Creo que lo que está bueno y lo que es importante es que hablemos de esto y que lo pensemos y que discutamos y que tengamos opiniones diferentes y creo que eso es por lo menos para mí, lo más valioso. En segundo lugar, bueno, sí, trabajé con las normas que hay. Soy partidaria de que no hay que tenerle miedo a hacer las cosas, a hacer los negocios y que por ahí también es muy difícil cuando alguien viene con una idea y poder todo el tiempo o tener todo el tiempo que decir, bueno, tenemos que tener en cuenta esto o lo otro y esta norma y esta norma. Y la verdad es que yo lo estudié mucho tiempo, bueno, yo estoy haciendo mi tesis de maestría sobre este tema también. Y no está prohibido. Exacto. Bueno, un poco por ahí, trabajé con las normas que tenemos, no estoy segura si hay que regularlo o no hay que regularlo. Tengo mucho miedo a cómo lo puedan llegar a regular, ¿sí? Sinceramente esto requiere un conocimiento técnico muy especial. Quizás exista gente preparada, pero no sé si es la gente que pueda llegar a elaborar esta regulación. Entonces no puedo tomar un partido sobre si hay que regularlo o no, porque sí me genera muchas dudas cómo se pueda llegar a regular. Lo que sí estoy segura es que esto se va a hacer. Y si nosotros no le podemos dar la herramienta a la persona para que lo haga aquí, lo va a hacer afuera, lo va a hacer en otro lado, porque esto ya existe. Y bueno, Ecuador, ya tenemos con quién hablarlo. Entonces, nos puede gustar, no gustar, es tener más miedo o menos miedo, pensar si se regula o si no se regula, pero la realidad es que está ahí. Está ahí y nosotros como operadores jurídicos y abogados de empresas y de emprendedores, tenemos que trabajar con ello, darle respuesta. No podemos caer un negocio por miedo, porque no existe una reglamentación o porque el registro no entienda que eso sí cumple con los requisitos de no adulteración, de no supresión y no de modificación. Porque hoy, por ejemplo, yo soy de Mendoza, nosotros presentamos documentos escaneados con el celular y eso va al registro público. Entonces, autenticidad. Eso, nada más. Muchas gracias, Rocío. Y paso la palabra al doctor Vergara del Carril, que va a dar algunos comentarios. ¿Alguna intervención más? No sé. Compártanla si quieren, ¿eh? Va el micrófono. Porque realmente todo digitalizado, yo pienso en mi casa, en mi computadora, se me cae todo un día, se borró todo y me pongo a llorar. Esteban, o sea, ¿cómo lo manejan ustedes ya que ellos lo están manejando? Porque eso hay que tenerlo en cuenta también, por más que modifiquen la ley y regulemos, bueno, pero hay que tener en cuenta también la seguridad. Para el tema de las acciones cotizadas existe un depósito centralizado de compensación, así se llama, el DECEVALE, y en este DECEVALE, que es eso, se registra y se lleva un registro de las acciones desmaterializadas. O sea, hay como una copia de seguridad, digamos. No, el depósito es una institución, es una institución más dentro del mercado de valores. ¿Y qué te asegura que no haya un hacker que entre al sistema y haga desastre? Porque tienen responsabilidad. Y le roban el libro, sí, pero digo que hay que pensarlo. Yo digo que hay que... El presidente va a dar la palabra. ¿A quién? Exactamente. Alicia,
¿Querés comentar algo más? No sé, digo, para evitar el diálogo. Perfecto. Bueno, muy bien, entonces, unas pequeñas palabras del doctor Vergara del Carril y empezamos a cerrar. Bueno, yo simplemente quiero felicitar a todos los que han expuesto y también a los que han hecho preguntas. No sé por qué me pusieron en esta comisión, porque no soy un experto en el tema. Por razones de edad, yo me inicié con la letra 22 y el papel carbónico para escribir a máquina, de modo tal que realmente he aprendido mucho y han sido muy claras y muy amables las exposiciones. Así que los felicito a todos y espero que sigamos este camino en el futuro. Muchas gracias. Excelente, excelente. El doctor Mirle. Esta es una mesa coparticipativa. El doctor Mirle me permite unas mínimas palabras. Un gran profesor que teníamos en la Facultad de Derecho, muchos se acordarán de él, Fernando Martínez Paz, nos enseñaba esta secuencia: sociedad, cultura, derecho. A cada sociedad le corresponde o desarrolla una cultura determinada y como fruto de esa cultura, el derecho es uno de esos elementos, ¿verdad? Él definía a la cultura como matriz de vida dotada de sentido. Acá se han dicho la palabra cultura, cambio de comportamiento, es todo esto. Estamos inmersos en una vorágine de cambio cultural. Y el derecho no podía ser ajeno a esto porque es como el arte, es un elemento más que produce el pueblo determinado, en este caso Argentina. Pero, como hemos visto, estos cambios no son solamente de Argentina, porque hoy el mundo globalizado hace que no haya territorialidad. De hecho, el blockchain y toda esta tecnología es extraterritorial. Así que bueno, bienvenidos a los cambios y estamos inmersos en esto. Muy bien, muchas gracias por su presencia, participación, a nombre de la mesa. No debemos sacar. Muy bien, impecable.